Vamos postrar-nos e vamos orar ao Senhor. Amado Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, Señor, acepta tu pueblo, tu iglesia. Dice tu palabra, acerquémonos al trono de la gracia. Hoy venimos, Señor, buscando otra vez por los méritos de la cruz, por la sangre que derramó el Cordero que fue inmolado. Pedimos misericordia, Señor, y bendice tu palabra. Bendice este lugar con tu presencia. Habla, oh Dios, a tu pueblo. Mueve nuestro corazón. Oh Senhor, ajuda-nos a entender de onde venimos, onde estamos e para onde vamos. Oh Padre amado, disse tu palavra que habrá grande tribulação na terra como nunca ha habido desde que há gente hasta este tempo. Oh Senhor, livra-nos del mal. Bendice tu obra, bendice tu pueblo, bendice los atalaya, los sentinelas. Dice tu palavra que devemos ser transmissores de luz, pero não temos luz em nós mesmos, somos seres caídos, somos seres pecadores, somos seres depravados. Padre amado, bendice-nos, toca-nos com a brasa viva de tu altar, Senhor. Cambia-nos, ó Deus, purifica-nos, santifica-nos, Senhor. Ó Padre amado, em el nome poderoso de Jesus, rogamos a unção do Espírito Santo. E a igreja disse, amém, amém. Hermanos, el tema de hoy, la fe de Jesús. Pero alguien va a decir, y pastor, pues Jesús tenía que tener fe, Jesús no es Dios. Por eso que le digo que es un tema muy importante. Siempre como adventistas leemos el libro de Apocalipsis y decimos, aquí está la perseverancia de los santos, o la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús ou la fe en Jesús. E hermanos, agora vem a pergunta, como pode ser isto? ¿Jesús tenía que tener fe? Sí, Jesús tuvo que tener fe. E Ele é o ejemplo de la fe. De maneira, hermanos, que o temario que vou predicar hoje vai dar início, hermanos, a uma plataforma de temas que já estudamos semana passada, não? Al culto da semana passada, pero que estaremos, se Deus permite, estudando de aqui adelante, o tema, mis hermanos, de la salvación por la gracia. El tema, mis hermanos, de como el ser humano puede ser recibido en el cielo, aunque nacemos en un mundo condenado, un mundo de pecados. Por eso, mis hermanos, la sierva del Señor tiene muchos textos que me ponem medo ou temor por lo que está passando. Há um livro aqui, hermanos, que tenho, Testemunhos para a Igreja, el tomo 2, e diz assim, hermanos, a la página 396, diz assim, hermanos, que interessante este texto, diz assim, el pueblo, perdão, a la página anterior, diz assim, les he dicho que, de acuerdo a lo que se me mostró, solo un pequeño número de los que ahora profesan creer en la verdad, solo un pequeño número de los que ahora profesan creer en la verdad, no está hablando de los hermanos protestantes evangélicos, está hablando de los adventistas, solo un pequeño número de los que ahora profesan creer en la verdad, seriam al fim salvos. E há guião agora para explicar, não porque não podiam ser salvos, sino porque não quisieran ser salvos del modo indicado por Deus. Não é que Deus não quer bendecir sua igreja, não é que Deus não quer salvar a seus filhos, é que nós não queremos serlo a la maneira como Deus planeou. Portanto, mis hermanos, agora devemos entender que devemos obedecer ao Senhor e abraçar a reforma pro saúde, abraçar, mis hermanos, o que é vida em el campo, abraçar, mis hermanos, a obra médico-missionera, abraçar o colportaje, pero mais que todo, hermanos, mais que qualquer outra doutrina, é abraçar a justificação por fé. Por isso, mis hermanos, nós vamos hoje estudar um tema poderoso, porque alguém talvez quando escutou o versículo, o texto que leímos, vai dizer assim,
¿qué tiene a ver la fe de Jesús con María Magdalena? Porque ella compró un vaso de alabastro y ungió al Señor, derramando el precioso perfume sobre su cabeza. Ahora, mis hermanos, entonces viene la respuesta. Este tema de hoy, hermanos, es uno de los sermones más importantes que he visto, mis hermanos, la necesidad de predicar, porque este sermón es para los pastores y predico a mí mismo, es también para la visita, es también para un niño, es también para un no adventista, es también, pero más que todo, para la iglesia de hoy. Hermanos, aquí encontramos en escena, en este contexto, bueno, este evento o esta reunión que vamos a estudiar hoy, o empezar a estudiar hoy, es una reunión, hermanos, que está registrada no en 1, 2, no en 3, en los 4 evangelios. Y si yo le pregunto si está en los 4 evangelios, ¿es importante sí o no? Claro que sí. Pero lo que me ha despertado más, hermanos, es que no solamente este evento es un evento ocasional, pero está relacionado con el tiempo del fin. Y yo nunca había dado cuenta de esto. Por tanto, hermanos, tenemos aquí una reunión que está registrado en el libro de Mateo capítulo 26, está registrado en el capítulo 14 de São Marcos, incluso el capítulo 16 de Marcos también registra algo interesante, ya vamos a leer. Está registrado en el libro de Lucas capítulo 7 y al libro de Juan, o Evangelio de Juan, al capítulo 11 y al inicio del capítulo 12. Por tanto, encontramos, hermanos, que este evento que vamos a empezar a estudiar hoy está en los 4 evangelios. Por eso le mencionaba que esta historia no es solamente para ser contada a los niños o para a los miembros de la iglesia. Esta historia debe aplicarse a todos los que vivimos en ese tiempo, al tiempo del fin. Entonces, hermanos, para empezar la historia, vamos a pensar un poquito en la familia de María. La Biblia nos habla de que María tenía un hermano llamado Lázaro y una hermana llamada Marta. Y no tenemos ni en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía conocimiento de lo que pasó con sus padres. Pero sabemos que los 3 hermanos eran hermanos, la Biblia deja bien claro, y lo que pasó con Lázaro, con Marta, algunos detalles, pero no sabemos nada de sus padres, no sabemos si se fueron y los abandonaron, si murieron o qué pasó, no sabemos. Pero sí aparece en escena un tío de ellos. E esse é um dos personagens centrais da história ou do evento que vamos estudar hoje, que é Simão. E não somente era tio de los 3, Marta, Maria e Lázaro, pero também, hermanos, este homem era de la alta sociedade. Ele era, mis hermanos, um fariseu. E um fariseu era um líder religioso. E um fariseu, mis hermanos, era uma pessoa da sociedade em destaque. Pero não era solamente qualquer fariseu, ele tinha um problema muito grande. Ele se tornou leproso. Esto lo menciona a palavra de Deus. Assim que temos, mis hermanos, já uma família disfuncional. Porque, hermanos, não sabemos o que passou com os padres, os responsáveis de Marta, Maria e Lázaro. Agora, este tio, mis hermanos, por el contexto de la historia, no estaba feliz con la presencia de su sobrina. Y había una razón por qué él no estaba feliz. Él era una persona religiosa, él debía mantener, mis hermanos, vamos a decir, su reputación, y por tanto su sobrina era una mujer de la vida que andaba a la calle y que no debía estar ahí en esta reunión. Y por eso, hermanos, tal vez que él no estaba feliz con la presencia de ella y mucho menos por lo que ella hizo en esta reunión. Pero ahí estaban también, hermanos, en esta reunión, los discípulos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos aquí un grupo bastante, vamos a decir, destacado, que eran los discípulos de Jesús. Eram pessoas que já estavam sendo reconhecidas, pero havia alguns que se destacavam. Uno porque falava muito,
que era Pedro, pero outro que era o mais culto de todos, que era Judas. E Judas aqui nesta reunião, hermanos, toma uma decisão que conta para a eternidade e que é um símbolo também de um grupo de pessoas que ao tempo del fim vai tomar a mesma decisão. Assim, mis hermanos, que temos que estudar então a história de Simón, o fariseu, a história de Maria, que é como que a pessoa que entra em destaque a história de los discípulos, como interpretaram esta reunião e por lo que estava passando, pero mais que todo, interpretar a decisão que tomou Judas. Portanto, mis hermanos, vamos arrancar aqui mirando alguns detalhes. Vou ao livro de Marcos, el capítulo 14, el versículo 3, Marcos capítulo 14, para que podamos ver o que nos revela a palavra de Deus de todo isso que estava falando ahorita como parte da introdução. Diz assim o livro de Marcos, capítulo 14, versículo 3. Pero estando ele em Betânia, em casa de Simão, el leproso. Aí está bem claro, mis hermanos, Simão era leproso. E sentado à mesa, vino uma mulher com um vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso de alabastro, se le derramou sobre sua cabeça. Portanto, hermanos, este Simão, dice a Bíblia, mis hermanos, ele estava leproso. Pero, mis hermanos, quando miramos a história, que este homem, mis hermanos, foi sanado, estava limpio, estava destinado a morir, e agora, mis hermanos, regressa à vida outra vez, regressa a sua casa, regressa a seu cargo. Que passou? Quem lhe curou? Quem lhe ajudou? Jesus lo havia sanado. Pero ele tinha um problema. E o problema deste fariseu, que era leproso, é o mesmo problema de la maioria de nós outros agora. Era a justiça própria. A palavra de Deus tem uma parábola, pero eu não posso entrar em todos os detalhes. Me parece que esta parábola, se não estou equivocado por la memória, está no capítulo 15, déjame ver aqui, ao capítulo 15 de... Não, déjame ver aqui, o capítulo, a parábola... capítulo 18. Capítulo 18 de Lucas, aí está a parábola del fariseu e del publicano. Você pode ler a partir do versículo 10, dos homens subiram no templo a orar, um era fariseu e outro publicano. Não vou ler porque me alargaria muito mi tema a ler todos os textos, pero a palavra de Deus menciona que o fariseu, a la luz desta parábola que Jesus contou, eles tinham, hermanos, um forte sentimento de justiça própria. Então, eu sou homem, a partir de aí tenho que orgulhar-me. Os judios tinham orgulho de ser homem, era como que algo a rechazar ser mulher, era ser de segunda categoria, portanto, sou homem. Pero há algo mais todavía, eu sou descendente de Abraão. E de aí, hermanos, a lista de um homem como este, de um fariseu, é que eu obedeço a Deus, ajuno, guardo o sábado, eu não como comidas imundas, e aí a lista era tão grande, portanto, eu tenho méritos, eu necessito receber esta bendição, porque eu sou capacitado para isto. Pero o publicano, pobrecito, era considerado como hasta pior que um perro, a la luz de los ojos de um fariseu. Então, mis hermanos, um fariseu era uma pessoa que devia ter, hermanos, uma condição de obras sempre à altura de su chamado. Por dizer, este fariseu, Simão, havia sido sanado por Jesus. Portanto, hermanos, diz a Bíblia que ele planeou fazer uma fiesta. Capítulo 7 de Lucas, dice el versículo 36, uno de los fariseos, capítulo de Lucas, capítulo 7 de Lucas, versículo 36, uno de los fariseos rogou a Jesus que comiese com ele, e havendo entrado em casa del fariseu, se sentou à mesa. Aí está, hermanos, e se você vai leyendo todo o texto, vai muitas vezes dizer que este Simão era um fariseu. Então, a la luz
de lo que estamos leyendo, no podemos saber todo, pero podemos subentender muchas cosas que él, mis hermanos, no tenía como pagar a Jesús, porque no había precio para una persona que era leprosa, ser sanada por alguien, no tenía precio que pudiera pagar, pero él tenía esta deuda y él tomó la decisión, yo le voy a preparar una fiesta, le voy a preparar un banquete, y con esto estamos ya, por decir iguales, ya no le debo nada. Chamou os amigos e mandou chamar toda a gente importante e a gente vino, hermanos, em uma festança, havia comida, pero entraram os convidados, os invitados. Então, mis hermanos, de repente aparece em cena uma pessoa. E esta pessoa aparece por la palavra que viene a la sequência de onde estamos leyendo, Lucas capítulo 7, versículo 37. Entonces uma mulher de la ciudad que era pecadora. Todo lo que menos Simón jamás hubiera pensado era chamar a uma mulher de la calle, aunque fuera de su familia. Era pecadora, dice la Biblia, a la luz de los ojos de Lucas. Y esta mujer, mis hermanos, no dice que era una vez pecadora. Ver el versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta, conociera quién es, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Miren, mis hermanos, María era una muchacha de la calle. Magdalena, mis hermanos, significa de Magdala. Magdala, mis hermanos, era un lugar donde llegaban los soldados romanos. Y esta muchacha fue inducida a irse de Betania, a irse para lejos, y fue para un lugar de prostitución. Por tanto, mis hermanos, cuando estudiamos la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta de que este Simón, que era de la alta sociedad, él tenía un sentido de justificación propia tan grande y él quería acertar las cuentas con Jesús. Jesús le había sanado y había despertado en él un sentimiento de gratitud y él quería pagar por los servicios que Jesús le había prestado como un buen fariseo. Pero de repente aparece en escena una mujer que él no deseaba tener en su fiesta. Esto era como una mancha negra en el blanco de la página de esta fiesta y él no estaba feliz. Pero no termina ahí, que ella aparece y queda en su cantito. Ella hace algo, hermanos, que ahora quita todo el brillo de la fiesta, porque esto, mis hermanos, causa una revolución tan grande que afecta no solamente al fariseo, pero también, mis hermanos, afectó tremendamente a los discípulos. Queridos hermanos, en este contexto nosotros tenemos que entender varios detalles. Esta muchacha, dice la sierva de Dios corroborando con la historia, porque la Biblia no describe en detalles, esta muchacha creció a la tutela o a los cuidados de Simón. Y a la vez, hermanos, no sabemos si en algún momento él la llevó, por decir, a una tendencia sexual o la estupró. No sabemos lo que pasó, pero sí sabemos que él la llevó a la decadencia moral. Por tanto, mis hermanos, María tiene un gran problema. Ella se siente traicionada. Ella tiene una mágoa, ella tiene un odio. Su vida, mis hermanos, que pudiera ser como su hermana Marta y Lázaro, una vida de una persona normal, ahora, mis hermanos, era considerada como una paria de la sociedad. Ella era considerada a la luz del mundo gentil, hermanos, como siendo inmunda. Y por tanto, mis hermanos, ella tiene un odio muy grande con su tío. Con esto, mis hermanos, ahora vemos entonces que Jesús foi invitado por Simón, pero Jesús conoce a história. Ele, mis hermanos, pode ler a mente de Simón, e ele a la vez ama a Maria também, apesar de lo que era, pero ele sabia o porquê ella havia caído, mis hermanos, em uma condição tão baja. Por isso, mis hermanos, em este momento, a palavra de Deus menciona de que Jesús em um momento
Él deja transparecer que estaba acercándose la fiesta de la Pascua y que él debía ir a la fiesta y prepararse porque él sería el cordero para ser inmolado. Ahora causen espanto cielos y tierra, hermanos. Los discípulos no entendieran, escucharan, pero no pudieron absorber, no pudieron, como se dice, ruminar esto, no pudieron digerir esto, de manera que aunque escucharon, como que no sabían de nada. Pero esta muchacha, ella, mis hermanos, ella escuchó esto, pero ella agarró la idea. Y como una dama, mis hermanos, las mujeres são detalhistas. Por decir nosotros, los varones, pensamos en las cosas de manera general, pero las mujeres piensan en detalles. Eso está en el libro, mis hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 26. Lea conmigo las palabras. Capítulo 26 del libro de Mateo. Y dice así, hermanos, del versículo 1 y 2. Mateo, capítulo 26. Dice así el versículo 1. Quando hubo acabado Jesus todas essas palavras, dijo a seus discípulos: Sabeis que dentro de 2 dias se celebra a Páscoa, e el Hijo del Hombre será entregado para ser muerto. Crucificado, hermanos, não é um piquenique, é ser muerto, para ser crucificado. E dice el versículo 2, que Jesús deja bien claro, mis hermanos, que él iría a esta fiesta y que él, mis hermanos, él sería entregado a las autoridades. Versículo 3, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Jesús sabía que iba a ser muerto, ya había el complot, ya estaba Satanás trabajando, mis hermanos, para liderar el equipo de líderes que iban a traicionarlo, que iban a llevarlo a la muerte. Este era el plan. María escuchó esto. Pero ¿por qué esto le movió a María a hacer algo por él? ¿Y por qué no hicieron los discípulos nada por él? Es que María, mis hermanos, ella tenía una deuda con Jesús. ¿Y cuál era la deuda? El libro de Marcos dice así el capítulo 16, el libro de Marcos dice así el capítulo 16, y vamos a ver cuál era la deuda que María tenía con Jesús. Versículo 9 dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién, hermanos? A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Hermanos, el libro de Marcos deja claro que esta mujer tenía una deuda para con el Señor, porque ella se consideraba limpia, ella se consideraba salva, y ella, mis hermanos, era considerada libre, porque ella fue atormentado por 7 demonios, y ahora el Señor le había liberado, y por tanto ella lo amaba mucho. Ahora aquí tenemos 2 personajes entonces en contraste. Simón iba a la muerte. Simón, mis hermanos, estaba condenado a consumirse de manera progresiva hasta morir, porque la lepra destruye la carne, los músculos, la lepra corroe, la lepra tortura, y Simón estaba condenado, pero Jesús le sanó. Y ahora encontramos también, hermanos, aquella muchacha que estaba en la vida, que estaba en la calle, y no solamente, hermanos, se torturaba por vender su cuerpo, pero se torturaba por el pasado, como aquel que le debía haber protegido, la había empujado al pecado. Y por tanto, hermanos, esta condición de odio es una condición de estar endemoniada. Hermanos, ahora escuchen esto. ¿Cuántos demonios nos abrazaron durante la vida? María tuvo 7 demonios. No voy a leer hoy sobre salud, pero hay un libro que ahí lo tengo, Consejos sobre la Salud, a la página 611, y que dice así, hermanos, que el demonio de la intemperancia es fuerte, poderoso y difícil de vencer.
Será que há algum entre nós outros aqui, ou você que me vê e me escuta por la internet ou por la televisão, será que não está endemoniado? Há muita gente que vem à cita comigo e como se diz, confessa sua realidade. E diz, pastor, eu não posso deixar o café. Pastor, eu não posso deixar o queijo. Pastor, eu não posso deixar o açúcar. Eu não posso deixar a carne. Eu não posso deixar a pornografia. Eu não posso deixar del vício secreto que tenho. Pastor, eu não posso deshacer-se da outra esposa que tenho. Hermanos, eu já he escuchado esto de várias pessoas, porque há demônio poderoso que nos agarra e agora temos carácter dominado por ser de las tinieblas, y María tenía 1, tenía 2, tenía 3, 7 demonios, y Jesús, hermanos, hizo la obra completa en María, y la liberó de 1, de 2, de 3, y de todos los 7, y María ahora estaba libre, y ella amaba al Señor, y de la misma manera, hermanos, Simón estaba para morir, había sido sanado, estaba para morir, hermanos, pero Jesús le regresó la vida, y los dos deviam estar agradecidos com o Senhor. Queridos hermanos, em este momento de seu ministério, Jesus estava muito triste. A palavra de Deus menciona, hermanos, de que Jesus ansiava por uma palavra de apoio. Ele vino del cielo. Ele é ser, hermanos, puro. Agora imagine, hermanos, para uno que nació en este mundo, a veces hay cosas que uno mira que uno se desespera. Hermanos, yo de niño, yo miré muchas desgracias. Y yo me acuerdo, bueno, miré muchas cosas inmorales, pero una que yo pudiera contar del púlpito, mi mamá me dijo, Juárez, va a comprar pan. Era domingo, temprano. Y yo gostava, hermanos, me gustaba mucho un señor. No sé su nombre, nunca supo, pero él tocaba gaita, no sé si entiende este instrumento de música, gaitas, ¿conocen ustedes? ¿Sabe qué es una gaita? ¿Un acordeón? ¿Acordeón? ¿Sabe qué es un acordeón? Ok, entonces él era gaitero, tocaba acordeón. Y entonces yo no sabía su nombre, pero siempre decía, la gente decía el gaitero, así lo conocimos. Y este domingo, hermanos, entonces agarré el dinero y yo era niño, hermanos, y subí feliz, subí domingo a la montaña, no la montaña, una ladera, así, un lugar así alto, que allá arriba debía ir al mercado y comprar el pan y todo. Y hermanos, cuando voy, y no había nadie a la calle porque era muy temprano, y cuando voy, hermanos, de repente a la esquina miré algo al piso y que me acerco, hermanos. Era el gaitero, el hombre que tocaba el acordeón. Había sido apuñalado, pero un montón de veces. Estaba, hermanos, así clavado de puñaladas en su espalda. Y yo de niño miré esto, hermanos. Me dio tanta tristeza porque me gostava el Senhor, era buena gente, sempre feliz tocando su instrumento. E aí estava, hermanos, lo apuñalaron, pero quedó como... ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hermanos, yo he mirado muchas desgracias en la vida, mucha cosa mala, mucha cosa fea, inmoral. Pero yo soy un pecador. Yo nací en este mundo viendo esas cosas. Pero cuando hablamos de Jesús, hermanos, Él vino del cielo, Él vino de un lugar puro, Él vino de un lugar santo, donde no hay lágrimas, donde no hay enfermedad, donde no hay sufrimiento, donde no hay inmoralidad, no hay deshonestidad. Hermanos, Jesús bajó a este planeta y caminó solo, porque todo tiempo, hermanos, maldad, pecado, inmoralidad, violencia. Portanto, ele era um ser raro, hermanos, em este planeta, incontaminado, e ele tinha que caminhar, hermanos, solito, porque nem sua mamá não lhe podia entender, nem seus irmãos lhe podiam entender, nem seus vizinhos, nem seus amigos, nadie lhe podia entender. Os discípulos não lhe podiam entender, como estamos mirando aqui essa história. Portanto, Jesus necessitava, hermanos, uma palavra de ânimo. Necesitaba alguien que por lo menos dijera, qué bueno que usted vino a salvarnos, qué bueno que vino a hacer algo por nosotros, porque yo cuando voy a la Biblia, hermanos, y que Jesús quería una palabra de ánimo, decía a los discípulos, que eran los que estaban más cerca de él, vengan conmigo, vamos aparte a orar. ¿Qué hicieron ellos? Se durmieran. Portanto, Jesús estaba solo. Ele não tinha, hermanos, o ânimo, por isso ele agora necessitava de um empurre, hermanos, porque está entrando a la reta final para salvar a humanidade, está em uma guerra tão grande com os poderes de las tinieblas, e de repente vem Simón
como que diciendo, quiero agradecer al Señor, y hace una fiesta, pero el amor de Simón era tan pequeño, hermanos, que casi ni siquiera pudiera mencionar la Biblia que sería algo de agradecimiento. Jesús se espantó más con la fe del centurión, que decía que era indigno y que lo creía por mandar apenas sanar su empleado, su soldado que estaba enfermo, hermanos. Y Jesús se maravilló de que un pagano pudiera tener ese tipo de fe, pero el pueblo de Dios, los mismos discípulos, no le reconocían, no le daban las gracias por lo que estaba haciendo. Por tanto, Jesús caminaba solo. Ahora viene entonces la fiesta. Y Simón está todo feliz porque él es el destaque de la fiesta. Él está pagando Jesús por el favor que le había hecho, porque un fariseo siempre tenía esta intención de que la salvación es por hacer buenas obras. Yo doy el diezmo, yo guardo el sábado y ahora te estoy dando esta fiesta, por tanto estoy pagando por el favor que me hizo de sanar. Vamos a leer la Biblia entonces. Dice así, hermanos, que aparece esta mujer que la Biblia menciona en Lucas que es una pecadora, y Jesús comparó las dos personas. Y Simón, que era el fariseo, y María tenía una deuda con el Señor. Ahora dice así la parábola que Jesús contó. Dice, vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 7 otra vez. Dice así, hermanos, al versículo 40, dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Ahora Jesús, hermanos, cuenta una parábola. Y esta parábola dice así, versículo 41, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Hermanos, esta parábola va a hacer la diferencia entre el pueblo de Dios al tiempo del fin. Esta parábola, mis hermanos, está relacionada con la manera como Dios va a levantar en este planeta, no uno, no dos, no tres, pero 144,000 personas que van a entender, hermanos, que tenemos una gran deuda con nuestro Salvador. Por tanto, mis hermanos, esta parábola vino a la cabeza de Simón de la manera como que él, hermanos, era el que debía menos, porque su vida era una vida de religiosidad, era una vida de buenas obras, era una vida de buena apariencia, y él en su cabeza interpretaba que la vida de María, que vendía su cuerpo, que andaba a la calle, que era inmoral, que ella le debía 500 denarios, y que él, por tanto, hermanos, le debía muy poco. Pero respondiendo Simón, dice aquí el versículo 43, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Rectamente has juzgado. Hermanos, miren, la parábola es tan profunda. Si usted lee el libro Deseado de todas las gentes, deje ver el número aquí, la fiesta en casa de Simón, el capítulo, ya te digo, 62, a la página 511, aquí está, mis hermanos, la historia de esta fiesta o este evento que estoy leyendo. Por tanto, mis hermanos, aquí está descrito como que esta familia, ahora, mis hermanos, reunida en una condición tan rara, es una representación de la iglesia para el tiempo del fin. Una representación del pueblo de Dios para el tiempo del fin. Y lo que quiero decir, hermanos, leyendo este capítulo al respecto de María, de Simón, de los discípulos, más que todo de Judas, son todos pecadores, todos somos pecadores. Jesús, por tanto, hermanos, quiere ahora tocar las cuerdas del alma de cada uno para que cada uno pueda aceptar su gracia, pueda aceptar su salvación. Pero Jesús no condena a Simón. Hermanos, qué interesante, Simón
hecho tanta coisa mala. Maria também, claro, pero Simón era responsável. Pero Jesus não lhe dá de dedo a Simón dizendo, tú eres el culpable, tú és a razão de la desgracia de Maria. Jesus pudiera haber desmascarado a Simón, porque hoje, hermanos, ¿por qué no podemos, hermanos, lograr éxito en la obra que estamos haciendo? Si estamos trabajando para el ser más poderoso del universo, ¿por qué no podemos avanzar? ¿Por qué no podemos lograr más? Porque no descubrimos el espíritu de hacer la obra. Jesús pudiera levantar su dedo y decir, tú, mira lo que ha hecho con esta muchacha. Ella sí se descarrió, pero ella se descarrió por tu culpa. El Señor pudiera haber denunciado los pecados de Simón, de la misma manera como Él pudiera denunciar mis pecados ahora, y yo tendría que salir corriendo de este púlpito de vergüenza por causa de mi carácter, por causa de mi personalidad, por causa de mis pecados, pero el Señor en su amor, mis hermanos, encubrió, hermanos, todo de la gente para que Él pudiera tocar el corazón de Simón y lo logró. Amén, hermanos. ¡Wow! Hermanos, qué sermón poderoso. Porque, mis hermanos, si nosotros estamos dispuestos a denunciar los pecados de otros y de esta manera pensamos que vamos a lograr hacer la obra de Dios, hermanos, estamos apenas perdiendo nuestro tiempo. Queridos hermanos, aqui dice que Jesus contou esta parábola. 2 homens ou 2 pessoas tinham uma deuda muito grande. E agora, mis hermanos, vamos pensar um pouquinho qual é o contexto, por que Jesus está contando esta parábola. Porque ele chegou à fiesta, entrou à fiesta, pero não recebeu um beijo. Aquele tempo havia como um ósculo santo, como disse o apóstolo Pablo, não? Há culturas onde os homens se beijam com respeito, mas é como em nosso país dar um saludo com a mão, também há outros países que os homens também se dão um beijo, pero Simón não beijou a Jesus. Jesus, hermanos, devia ser considerado como uma visita importante e, portanto, devia ser recebido allá na porta, conforme a costumbre daquele tempo, porque aquele tempo, hermanos, a gente não usava sapatos assim como usamos agora, e nem tampouco era todo asfaltado, nem andavam de carro, eles caminavam nas carreteras cheias de polvo e, portanto, suciavam os pés. Era normal que quando chegassem a uma casa, então havia allá na porta um siervo que lavava os pés do invitado principal, do invitado em destaque, e secava os pés do invitado. Agora, esta pessoa importante se sentava com os pés limpios adentro da casa. Pero Jesus entrou e nadie o recebeu a lavar os pés, nem Simón, nem um empleado. E Jesus agora entrou à fiesta. E Jesus, hermanos, depois habla todo esto, porque, hermanos, quando Jesus menciona a diferença entre Maria e ele, destaca estas coisas. Porque, mis hermanos, Simón, ele apenas queria, como que, entre comillas, pagar ao Senhor por su benefício que havia recebido, pero não pensava que Jesus era o Messias ou o Salvador de ele. Hermanos, quando eu hablo isso está escrito aqui em este livro, El Deseado de Todas as Gentes. Dice assim, hermanos, a respeito de Simón, dice assim, hermanos, a respeito de las dudas que ele tinha com o Senhor Jesus, al livro Deseado de Todas as Gentes, 519, dice assim: al curarlo a Simón de la lepra, Cristo le havia salvado de uma muerte viviente. Pero agora Simón se perguntava se ele, Salvador, era profeta. Ele não falava, mas se perguntava a ele mesmo se ele, Salvador, era profeta. Quer dizer, ele queria saber mais de Jesus, sentia gratidão a Jesus, não estava em contra, por isso na fiesta, mas não o aceitava, hermanos, como um Messias. Sigo leyendo, porque Cristo permitiu que esta mulher se acercara a ele, porque não la rechazou com indignação, com uma pessoa cujos pecados eram demasiado grandes para ser perdonados, porque não demonstrou que compreendia que ela havia caído. Simão estava tentado a pensar que ele não era profeta. Quer dizer, hermanos, que Simão tinha uma inclinação para conhecer a Cristo, para saber mais de ele, pero quando mirou que Jesus aceitou aquela
aquella unción de una mujer pecadora, él tomó la decisión. Él no es el profeta. Por tanto, hermanos, Simón se chasqueia com Jesus. Agora, ¿qué hizo María? María, mis hermanos, cuando escuchó que Jesús iba a morir, ella pensó, porque dice el libro de Marcos 16:9 que Jesús le había expulsado 7 demonios, y ella entonces ahora se sentía tan agradecida, tan feliz, quería estar con el Señor, quería ayudarlo, y miraba que él andaba tan solo, y que él, mis hermanos, ahora menciona que va a morir. Ella pensó, aquí está mi oportunidad. Y María entonces, mis hermanos, empieza a planear algo. Ella va a ungirlo para que a la muerte él pueda ser ungido de manera, como se dice, a la altura de su persona. Entonces María, mis hermanos, María fue a una, como boticario, ¿entiende esta palabra, un boticario? ¿Entiende esta palabra? ¿Donde venden perfumes? ¿Sí? ¿Entiende? Ok. María fue a un boticario, hermanos. Y entonces pensó, yo voy a comprar un perfume para embalsamarlo, para ungirlo, para prepararlo para la sepultura. Y mis hermanos, dice la Biblia, de que María compró no cualquier perfume, buscó el mejor. Y entonces, quién sabe la persona que estaba vendiendo, mirando sus ropas, ¿no? Y le dijo, no, yo tengo este aquí. Pero María dice, ¿será que no hay algo mejor? Sí, pero este algo mejor aquí que tengo, quién sabe, sale por 100 denarios. Y era muy caro. Y María, de una apariencia humilde, daba a entender que no tendría este dinero para comprar. Ella dice, sí, pero no hay nada mejor que este. Y la persona, quién sabe, no, pues yo tengo un otro ahí, pero es muy caro, ese es 200 denarios. Hermanos, antes de avançar, escuchen esto. Un denario, dice la Biblia, era como que el salario de una persona común diario, por día. Ahora entonces usted calcula si el día, el mes, perdón, tiene 30 días, ahora 30 denarios sería mucho dinero, es un salario de un mes. Pero agora estamos falando de 100 denários, 200 denários, e Maria diz, não, todavia não. Há algo mais caro, e a pessoa como que está pensando, esta mulher, quem sabe que é isso, para conseguir tanto dinheiro? E por fim, o dueño del boticário dijo, sí tengo, pero este es como para un rey, para un imperador, y este es un perfume que no es para cualquier persona. ¿Cuánto cuesta, María? Le preguntó. ¿Cuánto cuesta? Oh, este cuesta 300 denarios. Hermanos, más o menos, para que ustedes puedan tener idea, cuando Jesús alimentou los 5,000, se calculou o valor para alimentar aquela gente como 200 denarios. 5,000 personas. Ahora empieza, hermanos, la calculadora, ¿no? A la cabeza de los discípulos, pero más que todo en Judas, a calcular el precio de este alabastro, este nardo, este perfume precioso. Porque esta mujer, hermanos, compró el más caro que había, un perfume, mis hermanos, de 300 denarios. Esto no era cualquier precio, era carísimo. Por tanto, mis hermanos, este perfume era um perfume especial para uma pessoa especial. Déjame ler agora, mis hermanos, com vocês, o versículo que mais me tocou de todos os versículos que estamos escutando esta manhã. Dice assim, abre aí a Bíblia, o livro de Marcos, al capítulo 14, dice assim, hermanos, el capítulo 14, Marcos, capítulo 14, dice así, hermanos, el versículo 8. Esta ha hecho lo que podía. Este versículo me tocó. Por eso, hermanos, de aquí adelante, yo voy a empezar a hablar, hermanos, que María es como un símbolo del pueblo de Dios de la última hora. María es como un símbolo del pueblo de Dios para la última generación. Esta hizo
lo que podía. Hermanos, ella no dio cualquier cosa para el Señor. Ella dio todo lo que podía para el Señor. Por eso colocamos el título del tema hoy, hermanos, la fe de Jesús. Porque, mis hermanos, esta es la fe de Jesús. Él, hermanos, se dio de maneira completa para o ser humano. Ele não deu parte do cielo, ou ele não mandou parte da riqueza do cielo. Ele se tornou por completo para nós. E Maria, hermanos, ao entrar naquela fiesta, ela não está entrando com algo que lhe sobrou do final do mês, de seu presupuesto, de la casa. Ela não vino, hermanos, com algo de terceira categoria. Ela foi a buscar lo mejor para Jesus. E aún, hermanos, agora Maria não está entendendo todo, porque ella había comprado aquel perfume, hermanos, era para su muerte. Pero a la vez que salió la noticia de la fiesta, y María supo que Jesús iba a estar allá, entonces, hermanos, ella ya no miró más nada, olvidó de todo. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que ella le expulsó Jesús 7 demonios? Porque ella, hermanos, odiaba a su tío. El demonio del odio está dentro de nosotros. Aunque nos decimos seguidores de Jesús, aunque nos decimos de la verdad presente, pero estamos cargados de odio. Los pastores se odian. Los hermanos pelean por cargos en la iglesia y se odian y se luchan entre uno y otro. Porque, mis hermanos, nuestro corazón está cargado de odio. Hermanos, los padres odian a sus hijos, los hijos odian a los padres. El marido, ao revés de amar y proteger a su esposa, odia a su esposa le desobedece y odia a su esposo. Hermanos, las familias están reventando, la sociedad, la iglesia, todo, hermanos, porque estamos cargados de odio. Y María odiaba a su tío. Ella lo odiaba porque él la llevó a la vida mala. Y ahora, hermanos, ella entonces en algún momento ve como Jesús le expulsa el demonio de la inmoralidad. Y el demonio no sé de otras cosas. Y fue expulsando uno por uno. Pero aún resistía un demonio. Era el demonio del odio, el demonio de la magua, el demonio del prejuicio. Y hasta por fin Jesús pudo hacer la obra completa en María. Y María ahora estaba libre. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, María pudiera ir a la fiesta, porque si ella odiase a su tío, ella no iría. Entonces ella ahora pudiera ir y mirar a los ojos de su tío fariseo, aquel, hermanos, ¿cómo se dice la palabra? Hipócrita, así es, ¿no? Cuando una persona representa así una santidad, pero por detrás una vida corroída por el pecado, corroída por malos instintos, por pasiones carnales, y se dice pastor, y se dice líder, y se dice fariseo, pero él, mis hermanos, era un pecador, y Jesús le conocía a Simón, y Jesús conocía a María. Por tanto, hermanos, María estaba libre, pero Simón no. Por eso el Señor le contó la parábola. Y ahora, mis hermanos, el tiempo no me da para ir leyendo todas las partes del libro deseado de todas las gentes, pero algunos textos yo quiero compartir con usted, porque aquí dice así, hermanos, capítulo, la fiesta en la casa de Simón, 521, la página dice así: María había sido considerada como una gran pecadora, pero Cristo conocía las circunstancias que habían formado su vida. Él hubiera podido extinguir toda chispa de esperanza en su alma, pero no lo hizo. Era Él quien le había librado de la desesperación y la ruina. 7 veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciera a los demonios que dirigían su corazón y mente. Había oído su intenso clamor al Padre en su favor. Sabía cuán ofensivo es el pecado para su inmaculada pureza, y con su poder ella había vencido. ¡Wow! María había vencido, ella pudiera ir a la fiesta, ella pudiera mirar su tío y no tenía ya magua, ya no tenía odio, ella estaba limpia, no solamente moralmente hablando, porque ya no andaba a la calle en Magdala, pero estaba limpia en su alma. Y por eso, hermanos, pero cargando negativismo, cargando odio, cargando un montón de prejuicio, no podemos llegar, hermanos, a la condición para recibir la lluvia tardía. Aquel vaso de alabastro, aquel nardo, aquel perfume precioso, era um símbolo de sua vida. E aquele, mis hermanos,
Foi um aliento poderoso para Jesus, que estava caminhando solo, hermanos, para uma hora difícil. E ela, mis hermanos, como que é o fruto de sua obra. E era, mis hermanos, um estímulo para o Senhor seguir adelante. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Por eso María es como un símbolo de los 144,000. El libro, hermanos, el librito que tengo aquí, el libro Eventos de los Últimos Días, dice así, hermanos, la sierva del Señor, Eventos de los Últimos Días, capítulo 203, página 203, 203, 204. Dice así, hermanos, es el capítulo El Fuerte Clamor. El corazón del último mensaje de Dios. Uau, quando eu li este título, eu sei que não é inspirado, pero a pessoa que lo colocou hizo maravilhas al poner esse título. El corazón, que es lo que pulsa, es lo que dá vida. El corazón del último mensaje de Dios. Miren lo que está escrito. Dice así, página 203, Eventos de los Últimos Días. Vários me han escrito preguntando-me se o mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel. Es el mensaje del tercer ángel en verdad. Decimos amén, hermanos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Portanto, hermanos, se descobrimos como María logró la victoria, nosotros vamos a caminar y vamos a lograr también como María la aprobación del cielo, aunque los hermanos de la iglesia, aunque los líderes de la iglesia, aunque la familia nos rechace y nos condene y hable mal, pero vamos a seguir en comunión con el Señor, haciendo su voluntad. Queridos hermanos, dice así, hermanos, que este mensaje es el mensaje para este tiempo, de la justificación por la fe. A la página 204 de este libro dice así, en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo, no cualquiera, un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagner y Jones. Y este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo el sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Miren, mis hermanos, este mensaje tiene que alcanzar a todo el planeta, a todo el mundo y a todo el universo. Decimos amén, hermanos. Gloria a Dios. Dice aquí abajo, hermanos, a la misma página, dice así. Es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Dice así, hermanos, que este mensaje de la justicia de Cristo debe alcanzar, hermanos, a todo el planeta. Y la última generación, hermanos, como María, somos seres caídos, somos seres inmorales, somos seres depravados, somos seres, hermanos, que nos acostumbramos al pecado, pero así como María fue liberada de la presencia, del poder de esos demonios, el Señor también va a manifestar su poder de la manera como hizo con María en nosotros, si lo permitimos. Queridos hermanos, entonces, en esta hora de la historia del mundo, nosotros tenemos que pedir que Dios haga una obra en nosotros. Regresando un poquito a la página 196, menciona, mis hermanos, un texto que es muy duro para mí y también va a ser para usted. Dice, vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obras malas. María venció, hermanos. Ella logró la victoria. Dice la palabra, hermanos, que ella no solamente dio el dinero, porque siempre pensamos, oh, dio mucho dinero. Claro que dio todo el dinero, no sobró nada. Pero ella no estaba dando apenas el dinero. Ella vino, hermanos, a hacer la obra del Señor. Y por eso
La fé de Maria é a fé de Jesus, que se entregou por completo para nós outros, e ele era completamente puro. Hermanos, disse, nos toca, a página 197, Eventos de los Últimos Dias, nos toca a nós outros remediar los defeitos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Queridos hermanos, que maravilha, quando eu penso isto, eu pudiera predicar todo o dia sobre isto. Maria, hermanos, andava às calles de Magdala, allá vendendo seu corpo. Maria tinha, hermanos, quem sabe, uma vida imoral. Ela não tinha, hermanos, nem sequer valor de ir durante o dia ao supermercado, porque era uma mulher que era rechazada por la sociedade. Pero Jesus, hermanos, hizo a obra em ela e Jesus la liberou. Aí, hermanos, agora uma película e um livro, não sei se já escutaram de Da Vinci, não? E este livro, esta película, hermanos, é para destruir o cristianismo, para destruir a igreja. E ataca, hermanos, dizendo que Jesus era casado com Maria e que teve um filho com ela, uma hija chamada Sara. E, portanto, meus irmãos, esta é uma película completamente diabólica, anticristiana. Por isso, hermanos, miramos como Satanás quer torcer a obra e o poder de Jesus de levantar, de redimir os pecadores. Portanto, meus irmãos, vem este momento a nós outros que creemos em la palavra, que creemos que é um ser puro e santo, pero Ele levantou Maria, Ele resgatou Maria. E ela, meus irmãos, em este momento da história, ela tem uma visão muito maior que os mesmos discípulos e vai ser a primeira missioneira do cristianismo a anunciar: Ele vive, não está aqui. Falou a los mesmos discípulos. Por isso, meus irmãos, há uma obra especial, capítulo 16, versículo 10, hermanos, já leemos de Marcos. Há uma obra especial, hermanos, o versículo 9 diz: Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Versículo 10, y yendo a ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estavam tristes e chorando. Por isso, meus irmãos, esta mulher, hermanos, ela tinha uma obra especial, porque ela pudo desfrutar, hermanos, de los rayos del amor, de la misericordia de Deus. E agora lhe pergunto, qual é a obra que Simão hizo para o Senhor? Aunque se convirtió Simão, amém, hermanos? Ele se convirtió, porque ele agarrou a ideia de que Jesus pudiera haber expuesto seu carácter, avergonzado, arruinado sua reputação, pero Jesus não hizo, e ele sentiu os raios de amor de Jesus, protegiéndole e procurando tocar sua alma, e portanto se entregou ao Senhor. Queridos hermanos, pero Simão representa aquele grupo de líderes que não hace lo que Deus quer. Há grupo de líderes, hermanos, que pudiera ser de grande bendição, e eu me incluyo entre eles, hermanos, de que tenho que despertar agora, de que como pastor, como líder, lo que seja, eu tenho que despertar agora e deixar, hermanos, toda tendência heredada, toda tendência cultivada a mentir, a roubar, a pensar em imoralidade. Hermanos, a sierva del Senhor, escrevendo em este livro, Eventos de los Últimos Dias, menciona, mis hermanos, que entre nosotros hay un montón de personas que están en la iglesia, están al púlpito, pero no son convertidos. Peor, ella usa una palabra que aunque están predicando con la Biblia, son hombres impíos. Eventos de los Últimos Dias, 177. El Señor viene pronto, 177. El Señor viene pronto. Em cada igreja deve haver um processo de purificação e de zarandeio, porque entre nós há homens impíos que não amam a verdade nem honram a Deus. Como Simão, mis hermanos, há montão de nós que não amamos ao Senhor. Nos decimos santos, nos decimos líderes, nos decimos pastores, ministros, nos decimos evangelistas, pero não há, hermanos,
este caráter, não há este amor, não fomos tocados. Talvez tenhamos muito conhecimento, sabemos grego, hebraico, aramaico, sabemos, hermanos, a história denominacional, sabemos as profecias, podemos falar de los 2300 tardes e manhãs, los 1260 anos, podemos explicar claramente Apocalipse 13, Daniel 7, pero não há el toque del amor, não há, hermanos, uma resposta em nós outros, porque não aprendemos a amar ao Senhor. Simón tinha dúvidas com respeito ao Senhor. Por isso disse a sierva del Senhor aqui, este librito, Eventos de los Últimos Dias, lo que Cristo está esperando. Assim é o título. Cristo espera com desejo anhelante a manifestação de si mesmo em la igreja. Quando o caráter de Cristo seja perfectamente reproducido em seu pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Hermanos, eu posso conhecer toda a Bíblia, pero Satanás também conhece. Eu posso fazer todas as obras de piedade que há na história, pero os espiritistas também fazem buenas obras. Pero se eu não obedeço e amo a Jesus, hermanos, não sirve. Disse, todo cristiano tem a oportunidade, não só de esperar, sino de apresurar a venida de nosso Senhor Jesucristo. Se todos os que professam o nome de Cristo levaram fruto para sua glória, quão prontamente se sembraria em todo o mundo a semilla del Evangelho, rapidamente maduraria a gran cosecha final e Cristo vendria para recorrer el precioso fruto. Mediante a proclamação do Evangelho, está a nosso alcance apressurar a venida de nosso Senhor. Não só hemos de esperar a venida del dia de Deus, sino apressurá-la. Nos permite que, por la cooperação com Ele, acabemos com esta escena de miséria. Hermanos, Maria ajudou a Jesus. Ele estava, hermanos, em uma hora muito difícil e ela derramou aquele vaso, entrou por detrás. Não tenho já tempo de espraiar-me em todo o que quisiera explicar, mis hermanos, pero ella chegou por detrás e abre, hermanos, este vaso especial, e era, mis hermanos, pequeno, pero caríssimo, el dia, mis hermanos, de trabalhar, um obreiro comum, de anos de trabalho, aí estava, hermanos, e agora derrama sobre a cabeça del Senhor, e escurre, leia a casa depois, mis hermanos, el Salmo 22. E não tenho tempo já de ler o Salmo 22, você vai quedar maravilhado, hermanos, porque Jesus necessitava um ânimo, e agora aquele vaso de alabastro, hermanos, não se pudiera esconder, o perfume era por demasiado hermoso, a fragrância que exalava, mis hermanos, e agora entonces vienen os discípulos com a crítica. Simón não habla, pero pensa criticamente, se Jesus supiera quem era esta mulher, não lhe deixava tocar. E ela, mis hermanos, não se contenta ao derramar aquele perfume. Ela, mis hermanos, já tinha planeado e agarrou, mis hermanos, e foi a seus pés agora. E então, mis hermanos, empieza a lavar seus pés de Jesus, pero ela não tinha uma toalha. E agora, mis hermanos, agarra seus cabelos. E era uma desonra. Uma mulher judía soltar os cabelos. E a Bíblia menciona em Juan, hermanos, que esses cabelos eram largos e ela empieza a secar os pés de Jesus com seus cabelos. Hermanos, a crítica era agora muito forte. Os discípulos criticavam, Simão criticava, Judas já estava, hermanos, em este momento, hermanos, quando Jesus agora, mis hermanos, reprime a todos ellos. Regreso al capítulo 14 de Marcos. Dice así el versículo 6. Porque el versículo 5 dice así: porque podia haber-se vendido por mais de 300 denários e haver-se dado a los pobres, e murmuravam contra ella. Todos estavam falando mal de la mulher, todos estavam contra ella. E versículo 6 dice: pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Jesus agora sale em defesa da mulher, hermanos. Miren que Jesus, em este momento, hermanos, por primeira vez, aqui está o livro El Deseado de todas as gentes,
por primeira vez repreende a Judas. E ele sabia que a repreensão era direta contra ele. Queridos hermanos, Judas era o tesoreiro do equipo. Ele, hermanos, contabilizava as moedas, ele fazia as compras, Judas não era de todo malo, sempre lo tomamos negativo por lo que hizo depois, pero Judas era um discípulo del Senhor. Ele ajudava os pobres, ele ajudava os enfermos, ele fazia as compras, pero ele sempre estava em contra de Jesus. E agora, meus irmãos, quando Maria aparece com este vaso de alabastro, Judas calcula rapidamente, é um economista, e ele calcula quanta gente pudiera ser ajudada com este dinheiro, se for invertido de la maneira correta, conforme su pensamento, quantas famílias puderam receber comida, quantos niños puderam receber uma sandália, uma alparca, quanta gente pudiera comprar um produto para sua saúde. E agora, meus irmãos, quando eles empiezam e vai crescendo, porque aqui diz que cresce o alboroto, murmuravam contra ela, hablando, Jesus disse, basta! E agora todos quedaram impactados. Jesus sai em defesa de ella. E mira, dice a palavra de Deus, hermanos, que o Senhor disse claramente, mis hermanos, a mim, versículo 7, sempre tendréis a los pobres com vosotros, e quando querráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Jesus agora sai em defesa de ella, mis hermanos, ella, buena obra hecho. E versículo 8 diz, está hecho lo que podía, porque se ha antecipado a ungir mi cuerpo para mi sepultura. Queridos hermanos, quando hablamos de la fe de Jesús, María ungió el Señor en vida para animarlo. Hermanos, creio que en el cielo vai haver muita gente famosa, não? Pedro, e todos vão querer conhecer Davi, todos vão querer conhecer Abraão. Pero esta mujer, hermanos, esta mujer es un destaque en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer no solamente fue liberada 7 veces o de 7 demonios, está limpia, está justificada, está perdonada. Simón todavía tenía dudas, después se convirtió, pero ahí todavía estaba travado. En su fe no era pura. Pero ella tenía una fe pura, amaba al Señor. Ella no sabía, hermanos, de explicar a teologia do Antigo Testamento, da história, como Simão, ele era um líder espiritual, ele podia dar um sermão bonito, Maria não podia, ela era uma rameira, ela andava na calle, esta mulher se havia desviado em malas práticas, pero Maria tinha, hermanos, seu coração lleno de amor para com Jesus, e ela, portanto, estava disposta a pagar um alto preço, hermanos, para poder ajudar de aqui adelante a ser a obra do Senhor. Uau, que tremenda história, irmãos. Se esta história não nos toca o dia de hoje, nós outros como Simão, irmãos, vamos ser uns fariseus, com o coração duro, dizendo que somos de la verdade presente, com a cara de limão, condenando a outros que não são veganos, que não comem como nós outros pensamos que têm que comer, que não usam a roupa como que nós outros pensamos que têm que usar. E nós outros, irmãos, então seguimos vazios. Aquela parábola do livro de Lucas 18 diz, hermanos, que aquele fariseu que dizia, eu dou diezmo, eu guardo o sábado, ele regressou à casa vazio, porque não perdeu perdão, porque não sentia necessidade, porque não se sentia pecador. Pero aquele outro publicano que dizia, tem misericórdia de mim, pobre pecador, dijo Jesus que regressou justificado à casa. Decimos amém, irmãos? Glória a Deus. Portanto, meus irmãos, Maria é um símbolo de aqueles 144.000, porque a história de Maria está vinculada com a história da predicação do Evangelho eterno. Como diz Apocalipse 14:6, o primeiro ángel a cada nação, tribo, língua e pueblo. E você vai dizer, pastor, onde está isto? Leia comigo. Sigo leyendo o livro de Marcos, capítulo 14, pero lo encontramos nos outros evangelhos também. Diz assim, hermanos, el versículo 9, Marcos 14, 9, dice así, hermanos, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, ¿a dónde, hermanos? ¿A dónde, hermanos? Em todo el mundo. Portanto, não está falando de los dias de los apóstolos, não está falando de los dias de Lutero, não está falando de los dias de
Guilherme Miller está falando agora do tempo do fim, quando disse Apocalipse, o evangelho eterno será predicado a todo o mundo e a história de Maria vai ser a história que vai empurrar, hermanos, esta última geração a levantar, não Daniel por aqui, José por allá, pero 144,000 pessoas, como dijo Jesús de María, pero como dice el versículo 8, pero ha hecho lo que podía. Este 144,000 no solamente dão uma limosna ou dinheirito ou dinheiro, eles se entregam por completo ao Senhor e de esta maneira o evangelho vai ser consumado em este planeta caído. Queridos hermanos, glória a Deus. Dice así, hermanos, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para a memória de ella. Assim que a história de Maria tem que ser a história de los 144,000. Apocalipse 14, hermanos, diz que aquele grupo selecto, mis hermanos, tiene a su frente el nombre de Jesús y el nombre del Padre. Y el libro, aquí está el primeros escritos, página 15, dice claramente, hermanos, que este grupo selecto tiene el nombre del Señor en sus frentes. Dios, Nueva Jerusalén. Maria é um símbolo de aqueles que vão ser, hermanos, amorosos com Jesus. Todos sabemos que Deus nos ama, hasta os impíos sabem que Deus nos ama, pero também, hermanos, o universo tem que saber que em este planeta há seres humanos que nasceram em pecado, nasceram em rebelião, nasceram em uma depravação total, pero que um dia aprenderam a amar a Jesus. Hermanos, nós outros não amamos ao Senhor. Quem mais ama? Ah, mis hermanos, esta es la pregunta de Jesús en la parábola. Hermanos, ¿cuál es el que más ama? Mis queridos hermanos, el que más ama es el que más se siente perdonado. Decimos amén, hermanos. Si yo digo assim, no, yo nací en la iglesia, yo nunca fumé, yo nunca adulteré, yo nunca dejé de traer diezmo, entonces yo no tengo muchos pecados. Quiere decir, mi amor por el Señor es nada, porque eu de que vou arrepentir-me? Eu nunca transgredi o sábado, eu nunca tomei álcool, nunca fumei. Então, hermanos, agora não estou dizendo que temos que, como Maria, ir ao mundo e fazer um montão de coisas equivocadas, echar-nos a la borrachera, a la imoralidade, para depois dizer, agora vengo a Jesus e le vou amar muito. Isto não, mis hermanos. Lo que quero dizer que a justificação por fé é entender, como diz Romanos 3:23, todos pecaram e todos estamos destituídos de la gloria de Deus. Pero uno aprendió a fumar, a tomar por las circunstancias y el otro por las circunstancias, claro, siempre fue a la iglesia, nunca pecó de esta manera. Pero si tuviéramos todos el entrenamiento en el pecado, todos haríamos las mismas cosas feas como María lo hizo. Por eso ahora, hermanos, el Señor encerró, dice la Biblia, todos bajo esta condição caída para usar de la gracia com todos nosotros, porque donde abundou el pecado, sobreabundou la gracia. Hermanos, donde abundou el pecado, sobreabundou la gracia. El amor de Dios se extendió a María, pero se extendió a Simón también, pero él no foi tocado porque se juzgava um santo. Ele se juzgava um líder de la iglesia e não veía su pecaminosidade. Portanto, hermanos, en este momento, la experiencia de María vai ser, mis hermanos, la experiencia de los 144,000, la experiencia, mis hermanos, de aquellos que van a no solamente dar todo lo que tienen, pero entregarse por completo al Señor. Porque el Señor, hermanos, se entregó por nosotros. Él nos amó primero. Portanto, hermanos, dice la Biblia que ella hizo todo lo que podía. Ella ajudou a Jesus, hermanos, em sua missão. Ella lo animou. Jesus se sentiu animado e la defendió delante de los discípulos. E sua obra, sua vida, ilustra a obra e a vida de los 144,000 que vão aprender a amar ao Senhor. E não somente amar a igreja, não somente amar uma doutrina, mas amar as almas e servir a la obra de Deus como Maria lo hizo. Querido hermano, querida hermana, creio que com este pensamento podemos preparar-nos. Pero não podemos venir, hermanos, trayendo um coração sucio, contaminado, com ódio de los outros, com prejuízo de los outros, com tantas amarguras, com pensamentos negativos. Temos que despojar-nos de esto. Temos que permitir que o Senhor nos arranque este demônio de adentro e que podamos, como leemos aqui, hermanos,
reflejar su carácter en esta hora y que el universo, que todo el mundo pueda conocer que somos seguidores del Cordero. Queridos hermanos, queridas hermanas, yo voy a orar este momento, que podamos tener hambre de Jesús, que podemos dedicar más tiempo a estar a sus pies. María no le importaba lo que iba a pensar la sociedad, no le importaba lo que iba a pensar su familia, no le importaba lo que iban a decir de ella. Ella compró lo mejor que podía y ungió al Señor, a pesar de toda la murmuración, de toda la crítica, pero ella sentía, hermanos, necesidad de hacerlo, porque, mis hermanos, ella lo amaba mucho. ¿Le gustaría hoy a usted también recibir a las cuerdas del alma el toque del amor de Jesús? La obra de Jesús, la fe de Jesús tocó el alma de María. Su corazón queimaba de amor, de satisfacción, de placer, de hacer algo por el Señor. No era el motor del carro, el vaso de alabastro, era su amor. El vaso de alabastro era apenas una consecuencia de cuánto María amaba. Por eso cuando Jesús le preguntó a Simón, ¿cuál es el que ama más? El que más pecó, más ama. Querido hermano, dice el apóstol Pablo, que yo soy el principal de los pecadores. Pablo sentía este amor como María, hermanos. Por eso se entregó a la obra de Dios. Por eso que ahora los 144,000 se levantarán al tiempo del fin para ser impuros y santos. Como dice la palabra de Dios, hermanos, no tiene mancha ni arruga. ¿Le gustaría tener esta experiencia con el Señor? Yo voy a orar, mis hermanos. Yo voy a pedir la bendición del cielo. Jesús quiere lavar mi corazón, quiere lavar mi mente, quiere borrar de nosotros, hermanos, todo trazo de carácter que Satanás ha desarrollado en nosotros. Vamos a caer a los pies del Señor. Oremos. Amado Padre, oh Señor, que nosotros podemos decirte que tú ya não sabes. Oh Dios, que pudiéramos darte a usted que ya no es tuyo. Señor, la única cosa en este universo que no te pertenece son nuestros pecados, pero aún así tú lo has tomado y has cargado sobre sus hombros para que pudiéramos tener la salvación. Te adoramos, Señor. Te agradecemos por poder ver lo que estamos viendo hoy. Estamos cerrando las páginas de un libro, Señor, que solo en el juicio va a ser abierto otra vez. Nuestra vida va a transparecer de manera tan clara, como si no hubiera otro ser en la tierra. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestros pensamientos, cambiar, Señor, nuestro corazón. Transforma nuestra vida. Rompe, Señor, toda atadura que el enemigo ha colocado en nosotros, las cuerdas de intemperancia, de inmoralidad, de odio, de violencia. Señor, transfórmanos, conviértenos, Señor. Bendice esta congregación local. Aqui, mis hermanos, que estamos reunidos, pero pedimos também por tu obra em todo o mundo, de maneira muito especial por este ministério, a los hermanos que estão apoiando esta obra. Senhor, bendice-nos. Ajuda-nos a hacer tu obra com alegria, com amor, a nosso grande Deus e Salvador. Maria não entendia nada de teologia, não podia explicar que era Emmanuel e que era a profecia de Daniel, pero ela sabia uma coisa, que ela estava limpa, porque Jesus la amava e la perdonou. Ajuda-nos a regressar hoje, Senhor, com esta segurança. Ajuda-nos a ir à cama esta noite com esta experiência, Senhor, de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Em su santo nome, por sus méritos, el Cordeiro que foi imolado, su nome reclamamos esta promessa e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém.